A mí lo que me atrapa del camino es que es un viaje de iniciación único en el mundo. Es un rito de paso clarísimo a nivel antropológico y creo que hay que vivirlo como una aventura, ¿eh? Si no te pierdes lo fundamental. Según lo he ido haciendo en otras ocasiones, he visto que el camino iba perdiendo un poco algunas de esas grandes atribuciones que tenía y por eso decidí hacer algo y me vine aquí. Decidí que la sede del proyecto cultural que iba a hacer para compensar esa banalización turística tenía que ser el albergue Ave Fénix de Villafranca del Bierzo, porque por un lado representa lo más genuino del camino, ¿no? Para mí es el más emblemático y el más antiguo, y por otro lado también es de los que sufre más la banalización del camino, ¿no? Para mí, yo no podía entender cómo Hato podía estar sufriendo esas dificultades cuando él nos lo ha dado todo a todos los peregrinos desde el principio, no es el más veterano. Entonces sentí un compromiso enorme de ayudarle y desde el 2017 pues, he dedicado todo mi tiempo, dinero y energía a salvaguardar la esencia del camino. Para mí, Hato debería ser considerado como patrimonio vivo del camino. Es un tesoro humano porque no solo practica la hospitalidad más pura, tradicional, sino que encima la ha heredado de su abuela, que a la vez la aprendió de su bisabuelo, con lo cual ya eso nos entronca con el siglo XIX. Es decir, es un testimonio vivo de lo que ha sido la hospitalidad rural popular más auténtica, ¿no? Y Hato la sigue llevando a la práctica con toda esa autenticidad que tiene él en el día de hoy. Con lo cual a mí Hato me ha descubierto un mundo no solo en el camino, sino en la vida. Y creo que yo he conectado muy bien en ese sentido porque los valores que Hato practica yo los había mamado de alguna manera en mi casa y en mi familia, ¿no? Mi objetivo siempre es unir a jóvenes y mayores, ¿no? Rescato por un lado la sabiduría de los ancianos y esos conocimientos del mundo rural y por otro lado investigo de qué manera puede llegar a las nuevas generaciones. Yo estoy observando que el arte puede ser ese revulsivo para que la gente se vuelva a acercar al camino a través de los eventos, por ejemplo, que organizamos aquí, encuentros internacionales de artistas visuales que llevamos por el 12º. Los artistas pueden hacer una inmersión en esta realidad y rescatar esa enjundia, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos tratando de salvar el primer hospital de peregrinos del camino a través de una intervención artística que está en Foncebadón, que si no se caerá y perderemos ese patrimonio, ¿no? Para mí, dos ejes en los que se fundamenta la esencia del camino son la hospitalidad y las tradiciones orales. Las tradiciones orales, de alguna manera, mantienen vivo todo ese saber popular en torno al camino cuando no había recopilación escrita, ¿no? O muy poca. Entonces, me resulta increíble que todavía podamos recoger testimonios de personas que vivieron una época del camino que ya no existe y creo que hay mucho contenido importante ahí. Yo creo que esta banalización del camino es un reflejo de lo que pasa en general en la sociedad. Está pasando en muchos lugares. Yo ya en 2011 había creado una organización para salvaguardar la esencia de los lugares. La creé en Venecia, la Maya Lab, a bordo de un velero veneciano porque me invitaron a exponer en la Bienal y decidí crear un pabellón que potenciara lo genuino de ese lugar, ¿no? Contando con los vecinos, entramos con un barco al que restauramos como si fuera un pabellón propio, como un caballo de Troya, y es que las comunidades están ligadas por las tripas a su patrimonio, ¿no? Que es sagrado para ellas porque ellas lo crearon. Entonces, por eso se debe tener un respeto máximo por el patrimonio de los vecinos y una parte fundamental de lo que desarrollo en el camino es conseguir que las comunidades jacobeas participen en la gestión del patrimonio, porque creo que esa es la única manera de que lo salvemos, ¿no? Esa aventura con el burro a Santiago en pleno 2020, cuando la crisis del COVID, pues fue otra aventura maravillosa en el camino. Hicimos esa peregrinación para recoger las tradiciones orales y fue un momento muy especial porque todos los albergues estaban cerrados, todos los bares también, entonces vivimos la hospitalidad más auténtica y por otro lado los abuelos y abuelas estaban deseando hablar con la gente, entonces nosotros llegamos allí a escuchar todo lo que nos contaran, pero también teníamos que lidiar con sus hijos que no querían que nos acercáramos. Pues fue un aprendizaje muy grande, también hacerlo a hombros de un gigante como Hato,
Y fue una experiencia de resistencia también importante porque no pudimos tener peor tiempo y estuvimos 2 meses y medio sin un albergue, ¿no? Vivir en el camino te obliga a un altruismo constante, ¿no? Yo pienso que tengo que compaginar mi apoyo al albergue con el desarrollar el proyecto, con la creación artística, que es con lo que financio todo el proyecto, con mis exposiciones dentro y fuera de España. Entonces, vivo como una nómada desde hace 14 años porque para mí, para hacer un trabajo verdadero en territorio, me tengo que trasladar como una vecina casi a los lugares donde hago proyectos, ¿no? A veces me llaman lugares que están fuera de Europa. Entonces, mi casa está en Cádiz, mi familia y la galería que lleva mi obra está en Madrid, la sede de La Maya está en Venecia. Con lo cual, he tenido que aprender a vivir así, es casi un estilo de vida. Me llaman loca muy a menudo, pero para mí es tan natural que lo considero una normalidad, ¿no? Y tengo que reconocer que dentro de esta locura, por ejemplo, siempre he tenido el apoyo de mi familia. Entonces, dentro de esta locura, siempre he seguido mi intuición y creo que eso es lo más cuerdo que se puede hacer. Irene García Inés se siente imbuida por la energía que desprende el albergue Ave Fénix, junto a la iglesia de Santiago en Villafranca del Bierzo. Una fuerza telúrica que aviva el jato. Con la complicidad del mítico hospitalero, esta artista y agitadora cultural trenza actividades para que no desaparezcan saberes como la hospitalidad jacobea, que es la esencia del Camino de Santiago. Si con un barco, la Maya Lab, con patente de corso, abordó puertos como los de Venecia y Málaga para poder robar espacio a las ciudades y reconvertirlos en un recuerdo de lo que un día fueron para sus habitantes, con su proyecto Amor por el Camino pretende golpear conciencias y recuperar el patrimonio oral de esta ruta iniciática, una forma de mirar al pasado para encarar el futuro. Irene es como esos peces que nadan contracorriente, pero que al final consiguen cambiar el rumbo de todo el bando.